Juez Calloway me miró y luego a Carlos. Se quitó las gafas de lectura, dejándolas sobre el estrado. Su voz, tranquila pero cargada de autoridad, llenó la sala. Señor Mercer, dijo, antes de continuar, quiero asegurarme de que comprende el panorama completo de lo que está sucediendo aquí. Carlos, visiblemente confundido, dudó. Había entrado con esa sonrisa de superioridad que me conocía tan bien, la misma que me hacía querer borrarla de un puñetazo. Pero ahora esa sonrisa se había borrado, sustituida por una mueca de incertidumbre. Entonces el juez soltó las palabras que lo cambiarían todo. ¿Quién es su padre? El mundo se detuvo, no solo para Carlos, que se quedó petrificado, la sangre drenándose de su rostro como agua por un desagüe. Para mí también. Sentí una punzada, no de dolor, sino de pura anticipación. Era como el momento justo antes de que un edificio que lleva años tambaleándose finalmente se derrumbe. Aquí es donde se acabó su obra maestra de crueldad. Pero, ¿dónde había empezado todo para mí? ¿Cómo llegué a estar aquí, con un bebé a punto de nacer, defendiendo mi vida de un hombre al que una vez amé? Me veo de pie en la cocina de nuestra casa en Madrid, el teléfono pegado a la oreja, mi otra mano sobre el vientre hinchado. 8 meses de embarazo. Las bolsas del supermercado seguían en la encimera, intactas, sin pagar. La tarjeta de débito había sido denegada en la caja, no por fondos insuficientes, sino simplemente denegada. Le había sonreído a la cajera. Lo siento, debe ser un error técnico. Pero ya entonces mis manos temblaban. Ahora, el sistema bancario automatizado repetía la misma frase una y otra vez, con una frialdad digital que me helaba la sangre. Su saldo actual es de 0 euros y 0 céntimos. Cuenta corriente, 0. Cuenta de ahorros, 0. Fondo de inversión conjunta, 0. Colgué respirando con dificultad y marqué el número de Carlos. Sonó 4, 5, 6 veces. Buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. A la tercera, descolgó. Carlos, dije, la voz apenas un susurro. Las cuentas están vacías. Todas. Un silencio se extendió entre nosotros. De fondo, oía ruido, música, gente hablando. Donde quiera que estuviera, no estaba solo ni en silencio. Lo sé, respondió. 2 palabras, planas, frías, como si me confirmara el tiempo. Me dejé caer en una silla de la cocina. El bebé me dio una patada fuerte en las costillas, 1, 2 veces, como si sintiera lo que venía antes que yo. ¿Qué quieres decir con que lo sabes?, pregunté. Estoy reestructurando nuestras finanzas, dijo Carlos. Tenía ese tono que le había oído usar con clientes difíciles, profesional, distante, pulcro. Lo entenderás pronto. Carlos, no pude comprar la comida. Estoy embarazada de 8 meses y no pude comprar leche. Mi voz sonaba desesperada. Tengo que irme, dijo. Hablamos luego. La línea se cortó. Miré la pantalla del teléfono. Su nombre desapareció. La cocina estaba en silencio. Solo el zumbido del frigorífico y el viento de octubre empujando hojas secas por el porche. Me levanté, abrí el frigorífico, miré los estantes. Lo cerré. Lo abrí de nuevo, como si esta segunda vez pudiera revelarme algo diferente. Como si el mundo pudiera reorganizarse detrás de una puerta cerrada. Pero no. Agarré las llaves y conduje hasta la oficina de Carlos. El bufete de abogados ocupaba el piso 14 de una torre de cristal en el Distrito Financiero de Madrid. Conocía a todos los guardias de seguridad por su nombre. Llevaba galletas en Navidad,
Había asistido a todas las cenas del bufete con una sonrisa y el vestido adecuado, y con una conversación que siempre hacía que Carlos quedara bien. Su secretaria Marta levantó la vista cuando salí del ascensor. La cara de Marta cambió al instante. Algo parpadeó en sus ojos. Un reconocimiento, no de mí, sino de una situación. Salió temprano, dijo Marta. No podía mirarme a los ojos. Hace como 1 hora. ¿A dónde fue?, pregunté. Marta dudó, se mordió los labios. Luego, en voz baja, dijo, se fue con Laura, Laura del Río, la socia junior, con los pómulos afilados y los ojos aún más, la que siempre se acercaba demasiado a Carlos en las fiestas de empresa, la que se reía demasiado fuerte de sus chistes, la que yo había notado y luego me había dicho a mí misma que lo estaba imaginando. Gracias, Marta, dije. Mi voz era firme, sorprendentemente. No sé cómo conduje de vuelta a casa. El sol de octubre se ponía, tiñendo el cielo de cobre y oro, un espectáculo precioso, pero yo no lo vi. Un sobre de Manila reposaba en la entrada. Lo recogí, me senté en los escalones del porche y lo abrí. Los papeles del divorcio, presentados esa misma mañana a las 9:15, mientras yo estaba en mi cita prenatal. Mientras el médico medía mi vientre y decía, el bebé está sano, la mamá está sana, todo parece perfecto. Mientras le enviaba un mensaje a Carlos con una foto de la ecografía y un emoji de corazón. Mientras vivía en un matrimonio que ya estaba muerto. Una nota adhesiva estaba pegada a la primera página. La letra de Carlos, afilada y ladeada. Una caligrafía que antes me parecía encantadora. No lo hagas más difícil de lo necesario. Me quedé sentada en los escalones, el sobre en mi regazo, el viento de octubre jugando con mi pelo. 8 meses de embarazo, sin dinero, sin aviso. El bebé dio otra patada, más suave esta vez, casi gentil. No lloré. Todavía no. Ya habría tiempo para eso más tarde. En cambio, observé a una ardilla cruzar el jardín. Se detuvo cerca del bancal que había plantado la primavera pasada. Cavó un pequeño agujero, enterró una bellota, metódica, con un propósito, preparándose para el invierno que sabía que se avecinaba. Pensé, yo también debería haberme estado preparando. Ana me llamó a las 7:42 de la tarde. Yo estaba sentada en el suelo de la cocina, los papeles del divorcio extendidos a mi alrededor en un semicírculo. Los había leído 3 veces. Cada lectura revelaba una nueva puñalada. Él quería la casa, los coches, las cuentas de inversión, la propiedad total de todo lo que habíamos construido juntos. Su demanda alegaba que yo no había aportado recursos financieros significativos al patrimonio matrimonial. 6 años de matrimonio reducidos a una hoja de cálculo financiera donde mi columna estaba en blanco. Mi teléfono vibró. El nombre de Ana iluminó la pantalla. ¿Estás sentada?, preguntó Ana. Estoy en el suelo, respondí. Así que sí. Carlos acaba de subir una historia a Instagram. Continuó. Está en el Atrio. El Atrio, el restaurante más exclusivo de Madrid. 3 meses de lista de espera. 400 euros el plato. Habíamos ido allí para nuestro 5º aniversario. Carlos pidió el vino, yo llevaba el vestido azul que, según él, hacía que mis ojos parecieran el océano. Está con Laura, siguió Ana, su voz tensa con una furia contenida. Brindis con champán. La descripción dice nuevo capítulo. Nuevo capítulo. Lo había publicado 45 minutos después de que encontrara los papeles del divorcio en la puerta de casa. Voy para allá, dijo Ana. No fue una pregunta. 20 minutos después, Ana estaba en mi cocina, aún con el abrigo puesto,
leyendo los papeles con la intensidad concentrada de alguien que analiza documentos financieros para ganarse la vida. María, dijo Ana dejando los papeles, está alegando que la casa es totalmente suya. Los coches, la cartera de inversiones. Dice que no aportaste nada al matrimonio. Dejé mi carrera por él, dije en voz baja. Me mudé a Madrid por él. Gestioné esta casa. Organicé cenas para sus clientes. Llevé a su hijo. Mi voz interior era más fuerte que mis palabras habladas. Lo di todo, todo. Y según estos papeles, no valgo nada. Ana se arrodilló a mi lado en el suelo. Vamos a luchar contra esto. ¿Con qué dinero, Ana?, pregunté. Lo ha cogido todo. Antes de que Ana pudiera responder, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba un nombre que me tensó el estómago. Sofía Torres, la madre de Carlos. Respondí. No sabía por qué. Quizás por costumbre. Quizás por la esperanza desesperada de que mi suegra mostrara un ápice de compasión. María. La voz de Sofía era nítida y ensayada. Supongo que ya has recibido los papeles. Los he recibido. Entonces sabes lo que hay que hacer. Fírmalos en silencio. Preserva la poca dignidad que te queda. Cerré los ojos. Sofía nunca me había caído bien. Desde la primera cena, me miró como alguien mira una mancha en un mantel caro, lo bastante educada como para no mencionarlo directamente, pero consciente de ello, siempre consciente. A los ojos de Sofía yo era la chica sin conexiones familiares, sin dinero, sin estatus. Un caso de caridad que Carlos había elegido inexplicablemente por encima de las hijas de las amigas del club de campo de Sofía. Gracias por su preocupación, Sofía, dije. Colgué. Ana me miraba fijamente. Me he estado mordiendo la lengua con esa mujer durante 6 años, dije, casi sonriendo. Casi. Después de que Ana se fue, después de que la casa se quedó en silencio y el bebé se calmó en la quietud, fui al dormitorio. Abrí el cajón de mi mesita de noche, aparté viejos recibos, un reloj roto, un libro de sellos. En el fondo, debajo de todo, había una tarjeta de presentación. No la había tocado en 6 años. Letras doradas en relieve sobre cartulina gruesa, color crema. Ashford Industries. Le di la vuelta. En la parte de atrás, escrita con una caligrafía cuidadosa que reconocería en cualquier lugar. Cuando estés lista, cariño. Papá, Joseph Ashford. Mi padre. El hombre cuyo nombre había borrado deliberadamente de mi vida cuando me casé con Carlos Torres. El hombre cuya fortuna había escondido como un secreto que podía quemar. Cuando conocí a Carlos, tomé una decisión deliberada, irreversible. Nunca le hablé de mi padre. Usé el apellido de soltera de mi madre. Vestía ropa de grandes almacenes, conducía un coche de segunda mano. Dejé que Carlos creyera que yo era exactamente lo que parecía ser, una chica de origen modesto, sin familia de la que hablar. Y Carlos, que nunca hacía preguntas que no le beneficiaran, nunca investigó más a fondo. José Ashford, fundador y presidente de Ashford Industries. Valor neto, según la lista más reciente de Forbes, $4,200 millones. $4,200 millones. Y yo lo había ocultado todo porque quería una cosa sencilla e imposible. Quería ser amada por quien era, no por lo que mi padre poseía. Volví a dejar la tarjeta en el cajón. Todavía no. No estaba lista todavía. Me acosté en la cama, me subí las sábanas hasta la barbilla. Las sábanas aún olían a la colonia de Carlos, sándalo y cedro. Un aroma que una vez me había parecido reconfortante. Ahora me revolvía el estómago. No dormí. Me quedé tumbada en la oscuridad,
escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor, el crujido de la madera vieja, el tic-tac del reloj del pasillo, el sonido de mi propia respiración. No era su esposa, pensé, era un escalón, y él simplemente me había pateado para subir más alto. Pasaron 3 días. Sobreviví con lo que quedaba en la despensa. Pasta, sopa enlatada, una bolsa de arroz. Ana trajo comida y fingió que era porque había comprado demasiado en el supermercado. Yo la dejé fingir. Al cuarto día, Ana llegó con su portátil y una expresión que reconocí, la que ponía cuando había encontrado algo y deseaba no haberlo hecho. «Siéntate», dijo Ana. «Siempre me dices que me siente», respondí, «y eso nunca viene seguido de buenas noticias». Ana abrió su portátil. Había pasado 3 días haciendo lo que mejor sabía: seguir el rastro del dinero, buscar registros públicos, rastrear transacciones. «Carlos no decidió dejarte la semana pasada», dijo Ana. «Esto ha sido planeado durante al menos 18 meses». 18 meses. Hice los cálculos. 18 meses atrás, Carlos y yo habíamos empezado a intentar tener un bebé. 18 meses atrás, me había traído el desayuno a la cama un domingo por la mañana y me había dicho, «Creo que estamos listos para ser padres». Estaba planeando dejarme mientras intentábamos concebir. Ana expuso la evidencia pieza por pieza. Durante los últimos 18 meses, Carlos había transferido sistemáticamente activos conjuntos a cuentas exclusivamente a su nombre. Había sacado una segunda hipoteca sobre la casa utilizando una firma falsificada. Mi firma falsificada. Había cambiado el beneficiario de su seguro de vida de María a Sofía y había creado una empresa fantasma, registrada en un paraíso fiscal, a la que había estado desviando ingresos discretamente. No era un hombre que se desenamoró, era un hombre que planeó una demolición. Me senté a la mesa de la cocina, miré los documentos. Los números se volvieron borrosos, no porque estuviera llorando, sino porque mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Me cogió la mano en la ecografía, pensé. Me cogió la mano, miró la pantalla y dijo, «Ese es nuestro bebé». Y ya había decidido irse. Pintó la habitación del bebé de verde salvia porque yo dije que era un color relajante. Pasó un sábado entero con un rodillo y cinta de pintor. Y yo le llevé limonada y él me besó la frente y dijo, «A nuestro hijo le va a encantar esta habitación». Pintó la habitación del bebé sabiendo que se iría. Los recuerdos me invadieron, no deseados e inoportunos. El día de nuestra boda. La forma en que me miró cuando caminé por el pasillo. La luna de miel en Sevilla, la cena de tapas donde reímos tanto que me derramé un poco de vino en el vestido, y él dijo, «Eres el desastre más bonito que he visto». La primera Navidad en la casa, el árbol demasiado alto para el salón, la forma en que me levantó para que pudiera poner la estrella. ¿Fueron reales esos momentos? ¿Estaba actuando todo el tiempo? 6 años de interpretación, 6 años de un hombre fingiendo amar a una mujer mientras esperaba el momento adecuado para despojarla de todo. Fui a la habitación del bebé, abrí la puerta. Las paredes verdes salvia brillaban suavemente a la luz de la tarde. La cuna que habíamos montado juntos estaba en la esquina. Lo recordaba jurando con las instrucciones, incapaz de averiguar cómo usar la llave Allen. Yo me había reído hasta que me dolieron los costados. Me acerqué a la pared, apoyé la palma de la mano. La pintura era suave y fría bajo mis dedos. Me quedé allí, 4 minutos, quizás 5, solo respirando, solo tocando la pared, solo de pie en la habitación que mi marido había construido para un bebé que nunca tuvo la intención de criar. Y entonces, otra revelación me golpeó.
Ana había encontrado una cosa más, la que lo cambiaba todo. Laura del Río no era solo la amante de Carlos, era la hija de Ricardo del Río, el socio director principal del bufete de abogados de Carlos. El hombre que controlaba los ascensos, las sociedades y el futuro de cada abogado en el edificio. Carlos no solo me estaba dejando por otra mujer, se estaba casando con el poder profesional. Laura era la clave de la oficina de la esquina, la participación en el capital, el nombre en el membrete. Cada movimiento que Carlos había hecho en los últimos 18 meses conducía a esto. El divorcio, el momento, el despojo financiero, todo estaba calculado para llegar a Laura con la máxima ganancia y el mínimo coste. Y había más. María, dijo Ana con cuidado, Laura está embarazada. 7 semanas. La habitación dio vueltas. Carlos no solo me estaba dejando, me estaba reemplazando. Un modelo más nuevo, mejor conectado, más útil. Me senté en el suelo de la habitación del bebé, la espalda contra la pared salvia. No me equivoqué con él, pensé. Me equivoqué conmigo misma. Creí que era su pareja. Era su sustituta. Momentos como ese, ¿no? Cuando te das cuenta de que todo lo que creías saber sobre tu vida era una puesta en escena cuidadosamente orquestada. Aquí tengo que parar un segundo. Toda esta situación con Carlos es que, sinceramente, si lo piensas, era algo completamente absurdo. Quiero decir, un tipo que planea con tal frialdad durante meses cómo destrozar a la mujer que supuestamente ama, y lo hace mientras intentan formar una familia. Es de película de terror, ¿verdad? En mi cabeza yo era una mujer fuerte, independiente, capaz de ver a través de la gente. Pero, ¿hasta qué punto la necesidad de ser amada te ciega? ¿Hasta qué punto la confianza te vuelve vulnerable? No lo sé. En ese momento, solo me sentía como un juguete roto. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Sigo sintiendo el dolor de esa traición, incluso ahora, pero también siento una extraña fuerza que brotó de las cenizas. Es complicado. En fin, volvamos a la historia. El sueño se convirtió en un extraño. Yo me quedaba despierta a las 2 de la mañana, mirando el techo. El bebé presionaba contra mis costillas. Fuera, el viento se había levantado, se oía empujar contra las ventanas, un gemido bajo que sonaba como si la casa estuviera de luto. Cogí mi teléfono, no para llamar a nadie, para buscar señales de que tu marido planeaba dejarte. Abuso financiero en el matrimonio. ¿Puede vaciar legalmente cuentas conjuntas? ¿Es falsificar una firma un delito? Pestaña tras pestaña tras pestaña. La luz azul del teléfono era la única luz en la habitación. Leí historias de otras mujeres. Mujeres que habían sido sorprendidas. Mujeres que habían confiado. Mujeres que se habían despertado una mañana para descubrir que la vida que creían sólida estaba construida sobre arena. Leí durante 1 hora, 2 horas. El teléfono se calentó en mis manos. El bebé se movió y se acomodó. La casa tic-taqueaba y suspiraba a mi alrededor. A las 3:15 me levanté. Fui a la cocina, abrí el armario donde guardaba la caja de recetas de mi madre. De madera de roble, ligeramente deformada, con un pestillo de latón que se atascaba. Mi madre había muerto cuando yo tenía 9 años. Cáncer. De esos silenciosos que avanzan rápido y dejan un agujero con la forma exacta de una persona. A José le destrozó, se volcó en el trabajo, en la empresa, en el imperio que finalmente lo convirtió en multimillonario. Me amaba con ferocidad, pero me amaba desde detrás de un muro de dolor que nunca aprendió a derribar. Encontré la tarjeta de la receta que buscaba. Galletas de suero de leche. La letra de mi madre, tinta azul desvanecida, en una ficha amarillenta, manchada de mantequilla.
suave por los bordes de años de uso. Hice las galletas. Medí la harina, corté la mantequilla fría con un tenedor, añadí el suero de leche lentamente, como mi madre me había enseñado, como mi madre había aprendido de su madre. La masa se unió bajo mis manos, suave y maleable. La estiré, corté círculos con la boca de un vaso, los coloqué en la bandeja de hornear, los deslicé en el horno. La cocina se llenó de calor. El olor a pan horneado, a mantequilla y sal, y a algo que sabía a infancia. No comí las galletas, solo las hice, porque medir y amasar y esperar le daba a mis manos algo que hacer mientras mi mente se desmoronaba. El temporizador del horno sonó a las 3:52. Saqué las galletas, domos perfectos y dorados. Las puse en una rejilla. Me senté a la mesa y finalmente lloré. No lágrimas delicadas, no un llanto de película, un llanto feo, de esos que te retuercen la cara y te hacen jadear, y los mocos te caen por el labio y no te importa, porque nadie te está viendo y puedes desmoronarte en paz. Lloré durante 20 minutos, hasta que tuve la garganta irritada y los ojos hinchados, y las galletas se enfriaron en la encimera. Luego me lavé la cara, me soné la nariz, bebí un vaso de agua. El teléfono sonó a las 9 de la mañana siguiente. Un número que no reconocí. Contesté de todos modos. Señora Torres, soy el señor Delgado. Represento a su marido en el asunto Torres contra Torres. Su voz era suave y profesional, el tipo de voz que sonaba razonable mientras pronunciaba una crueldad. Le llamo para informarle de que el señor Torres solicita que desocupe la residencia conyugal en un plazo de 30 días. ¿30 días? 30 días. En 30 días estaría de 9 meses de embarazo, a pocos días de dar a luz, y Carlos quería que me fuera de la casa que había convertido en un hogar. El señor Torres está siendo generoso con los plazos, añadió Delgado. Generoso, mi mano apretó el teléfono. Pude sentir algo cambiar dentro de mí. Todavía no era rabia, era algo que venía antes de la rabia. El momento en que la incredulidad se endurece en claridad. Lo entiendo, dije, y colgué. Me quedé en la cocina. Las galletas aún estaban en la encimera. La luz del sol de octubre caía en largos rectángulos dorados sobre el suelo. El bebé se movió dentro de mí, un rodar lento como un barco ajustando su rumbo. Fui al dormitorio, abrí el cajón de la mesita de noche, saqué la tarjeta de presentación. Ashford Industries. Cuando estés lista, cariño. Estaba lista. Mis manos temblaron al marcar el número. Sonó una vez, solo una. María. La voz de José, profunda y constante, cargada con 6 años de espera paciente. Papá. Mi voz se quebró en la palabra. Se partió por la mitad como un plato de porcelana que cae sobre piedra. Necesito ayuda. José se quedó en silencio durante 3 segundos. Podía oír su respiración. Podía oír en ese silencio todo lo que quería decir y todo lo que elegía no decir. Entonces, simplemente dijo, estaré allí por la mañana. José Ashford llegó a las 6:15 de la mañana siguiente. Un sedán negro se detuvo en la acera, sin séquito, sin equipo de seguridad, sin alardes, solo un hombre de 64 años con un abrigo de lana color carbón, llevando una bolsa de papel marrón con roscas de una panadería de la calle Serrano que a mí me encantaban de niña, y una carpeta de 3 centímetros de grosor. Abrí la puerta y vi a mi padre por primera vez en 2 años. Parecía más viejo. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Su pelo, antes sal y pimienta, se había vuelto completamente plateado. Sus manos temblaban ligeramente cuando me extendió la bolsa. Traje de sésamo, dijo,
Y de todo. No recordaba cuál te gustaba. Ambas, dije. Siempre me gustaron ambas. Sonrió. Fue una sonrisa cautelosa, la sonrisa de un hombre que había echado de menos a su hija todos los días y que temía demostrarlo demasiado. Nos sentamos a la mesa de la cocina. José se comió un rosca. Se sirvió café de la cafetera que yo había preparado. Miró alrededor de la cocina, las cortinas que yo había elegido, el salpicadero de azulejos que yo misma había instalado siguiendo un tutorial de YouTube, el tarro de cucharas de madera junto a la cocina. «Has hecho de este lugar algo hermoso», dijo. «Quiere que me vaya en 30 días», respondí. José dejó su café, abrió la carpeta. «Mi equipo ha estado trabajando toda la noche», dijo. Su voz cambió. El padre retrocedió. El presidente emergió. «Esto es lo que sabemos». Lo expuso con la precisión quirúrgica de un hombre que había construido un imperio sabiendo cosas antes que los demás. Carlos Torres había cometido fraude, falsificación y abuso financiero sistemático. Su abogado había presentado revelaciones de activos al tribunal que contenían cifras fabricadas. La firma falsificada en la segunda hipoteca era un delito grave de falsedad documental. La empresa fantasma en el paraíso fiscal estaba diseñada para ocultar ingresos tanto a mí como a Hacienda. Solo la firma falsificada podría llevarlo a prisión, dijo José. Lo dijo como alguien que podría señalar que iba a llover, de forma objetiva, segura, tranquila. Miré los documentos, 18 meses de engaño desplegados en extractos bancarios, registros corporativos y mentiras notariadas. José se acercó por encima de la mesa. Su mano temblorosa cubrió la mía. «Sé por qué me mantuviste en secreto», dijo. «Quería ser elegida por quién eres, no por lo que tengo». Asentí. Tenía la garganta demasiado cerrada para hablar. «Y ahora sabes la respuesta», continuó José, su voz suave pero inquebrantable. «Él no te eligió en absoluto. Eligió lo que creyó que eras, y cuando eso dejó de ser útil, lo tiró». Me apretó la mano. «Pero eso dice todo sobre él, y nada sobre ti». No lloré. Ya había terminado de llorar. Algo más duro que las lágrimas había arraigado. José presentó a Javier Salas a las 10 de esa mañana. Javier llegó con un traje gris y una corbata del color de la sangre seca. Tenía 45 años. Era delgado, silencioso, y llevaba un maletín de cuero que parecía haber visto el interior de todos los juzgados de España. Y así era. Javier era un exfiscal. Había pasado 12 años metiendo a delincuentes de cuello blanco en prisión antes de dedicarse a la práctica privada. José lo había mantenido con un contrato de retención durante una década, no porque lo necesitara a menudo, sino porque cuando lo necesitaba, necesitaba al mejor. Javier se sentó a la mesa de la cocina. No comió un rosca. Abrió su maletín y sacó un bloc de notas legal y un bolígrafo negro. «Señora Torres», dijo, «he revisado los escritos de su marido, sus declaraciones financieras, sus registros corporativos y el documento de la segunda hipoteca que lleva lo que parece ser su firma falsificada». «Está falsificada», dije. «Nunca firmé ese documento». «Lo sé», dijo Javier. «Nuestro experto en caligrafía lo confirmó anoche». Expuso el contraataque. Su bolígrafo se movía por el bloc de notas en trazos limpios y precisos. Petición de emergencia para congelar todas las cuentas de Carlos. Remisión penal a la Fiscalía por la firma falsificada. Auditoría forense completa de la empresa fantasma. Petición de uso exclusivo de la vivienda conyugal durante el embarazo y el periodo posparto. Y una demanda por custodia total basada en el abuso financiero y el fraude documentados.
Hay una cosa más, dijo Javier. Lo dijo casi casualmente, como un cirujano podría mencionar, justo antes de cerrar, que había encontrado algo inesperado, el acuerdo prenupcial. Casi había olvidado el prenupcial. Carlos había insistido en ello antes de la boda. Lo había presentado como una práctica estándar, una formalidad nada personal. En ese momento, yo había pensado que era porque Carlos tenía más activos que yo. Él era un abogado en ascenso, yo era, hasta donde él sabía, una chica con una modesta cuenta de ahorros y un coche usado. La ironía era asombrosa. El prenupcial contiene una cláusula de infidelidad, dijo Javier. Artículo 12, párrafo 4. En caso de infidelidad probada por cualquiera de las partes, el acuerdo quedará anulado en su totalidad. Parpadee. Anulado por completo, no modificado, no ajustado. Anulado, como si nunca hubiera existido. Lo que significaba que todos los bienes gananciales estaban sujetos a distribución equitativa según la ley española. Carlos había insistido en el prenupcial para protegerse a sí mismo. Lo había exigido como condición del matrimonio. Me había hecho firmarlo mientras me aseguraba que nunca importaría. Estaba a punto de importar más que cualquier cosa que él hubiera firmado. Casi me reí. No lo hice, pero estuve cerca. Esa tarde, Ana me envió un video de 9 segundos. Carlos en una gala de beneficencia, de smoking, champán en mano, rodeado de colegas. Laura a su lado, con un vestido rojo, la mano en su brazo. Ana también había estado en la gala. No había montado un número, había hecho algo mejor, lo había grabado. En el video, Carlos hablaba con un grupo de colegas que reían. Su voz era clara, segura, cruel. Realmente creyó que me quedaría con una mujer cuya mayor ambición era comprar cojines. Quiero decir, por favor, la idea de carrera de esa mujer era elegir cortinas. El grupo se rió. Laura sonrió. Vi el video 2 veces. La primera vez, algo dentro de mí se desmoronó. La segunda vez, algo dentro de mí se encendió. Se acabó ser la mujer que aguanta en silencio. Javier presentó las mociones de emergencia un martes. Para el viernes, las cuentas de Carlos estaban congeladas. La llamada llegó a las 8:17 del sábado por la mañana. Yo estaba en la habitación del bebé, doblando ropa. Elena estaba abajo haciendo gachas. José había regresado a Barcelona, pero llamaba todas las mañanas a las 7 en punto. El nombre de Carlos apareció en la pantalla de mi teléfono. Contesté. ¿Qué hiciste? Su voz era diferente. La confianza suave había desaparecido. En su lugar, algo crudo y aterrorizado. ¿De dónde sacaste un abogado? Mis cuentas están congeladas, todas. No puedo acceder a nada. Doblé un pequeño body amarillo, lo doblé por las costuras, lo puse en el cajón. María, contéstame. Dejé que el silencio se extendiera. 3 segundos. 5. 7. Entonces dije, debiste leer el prenupcial con más cuidado, Carlos. Colgué. Elena apareció en el umbral de la habitación del bebé. 58 años, hombros anchos, ojos amables. Había sido el ama de llaves de José desde antes de que yo naciera. Después de la muerte de mi madre, Elena se había convertido en todo lo demás. La que hacía los almuerzos, la que se sentaba en primera fila en las obras de teatro escolares, la que sabía que me gustaba el sándwich de queso con los bordes cortados en diagonal, no rectos. Elena había llegado 3 días antes con 3 maletas y una olla de sopa de pollo. Tu padre me envió, había dicho, pero habría venido de todos modos. No hacía preguntas. Cocinaba, doblaba la ropa, tarareaba canciones antiguas mientras yo intentaba dormir. Era una presencia sólida, cálida y completamente inquebrantable.
¿Era él?, preguntó Elena desde el umbral. Sí. Bien, dijo Elena. Que se ahogue con ello. Las gachas están listas. El siguiente movimiento de Carlos fue predecible. Contrató a un detective privado para averiguar quién estaba financiando mi defensa legal. El detective chocó contra muros por todas partes. La gente de José era mejor. Habían estado construyendo muros durante décadas. 3 días después de que las cuentas fueran congeladas, Sofía Torres apareció en la puerta de mi casa. Sin avisar, sin invitación. Su Cadillac estaba encendido en la entrada. Abrí la puerta. Sofía estaba en el porche, con un abrigo color camel y pendientes de perlas. Su rostro mostraba una expresión que intentaba ser de furia, pero que se acercaba más al estreñimiento. Pequeña ingrata y don nadie, dijo Sofía. Mi hijo te dio todo. Un hogar, un nombre, una vida que nunca habrías podido tener por tu cuenta. Y así es como se lo pagas. Me quedé en la puerta, con 8 meses y medio de embarazo, descalza, el pelo en una trenza. Miré a mi suegra y sentí algo que no esperaba. Nada. Ni ira, ni dolor, ni deseo de explicar, defender o justificar. Solo una vasta y limpia nada. Tu hijo me dio deudas, Sofía. Mentiras, una firma falsificada y una cuenta bancaria vacía. Pero gracias por pasarte. Cerré la puerta, la eché el cerrojo. Volví a la cocina, me senté a la mesa. Elena me deslizó una taza de té sin decir palabra. Esa noche me di un baño. No un baño de crisis, no un desesperado baño vestida. Uno deliberado. Corrí el agua caliente, encendí una vela de lavanda. El aroma llenó el pequeño baño. Me metí en el agua, la sentí subir alrededor de mi vientre. El bebé se movió, un lento y perezoso rodar, un codo o una rodilla presionando mi piel desde dentro. Puse mi mano en el lugar, sentí el empujé suavemente hacia atrás. Vamos a estar bien, susurré. No estaba segura de quererlo todavía, pero lo dije de todos modos, porque a veces tienes que decir la verdad antes de poder sentirla. A veces las palabras vienen primero, y la creencia sigue, como pasos en la oscuridad. 2 días después, el perito forense que Javier había contratado entregó sus hallazgos. La empresa fantasma no solo ocultaba ingresos, sino que también ocultaba una propiedad. Un ático dúplex en Salamanca. 2 habitaciones, ventanales de suelo a techo, encimeras de mármol. Comprado hacía 8 meses, el mismo mes en que le dije a Carlos que estaba embarazada. El nombre de Laura del Río figuraba en el contrato de alquiler. Carlos había usado dinero de la empresa fantasma, dinero desviado de sus ingresos conjuntos, dinero que era en parte mío, para comprarle un ático a su amante. Había amueblado un nido de amor con el dinero de su esposa embarazada. Javier presentó el hallazgo con su habitual calma. Esto es devastador para su caso, dijo. El solo hecho del momento, comprar una propiedad para su pareja extramatrimonial el mismo mes en que su esposa anuncia su embarazo. Ningún juez en España pasará esto por alto. Miré el anuncio de la propiedad, techos altos, suelos de madera, un balcón con vistas al Parque del Retiro. Pensé en mi propia cocina, las cortinas que había cosido yo misma, el salpicadero que había rejuntado de rodillas, la habitación del bebé que había pintado porque Carlos dijo que contratar a un pintor era un gasto innecesario. Él había llamado a mis cortinas mi mayor ambición. Luego había usado mi dinero para comprarle un ático a otra mujer. Dejé el anuncio, miré a Javier. ¿Cuándo es la audiencia?, pregunté. En 3 semanas, dijo. Bien, dije. Estaré lista. Todo estaba en marcha. La maquinaria legal avanzaba. Javier era metódico, José estaba vigilante, Ana era feroz, Elena era firme y yo me la estaba desmoronando.
Sucedió a las 3 de la mañana un miércoles, 2 semanas antes de la audiencia. La casa estaba oscura y silenciosa. Elena dormía en la habitación de invitados. El bebé presionaba fuerte contra mis costillas, impidiéndome encontrar una posición cómoda. Me acosté en la cama y miré al techo y luché contra los pensamientos que había estado conteniendo durante semanas. ¿Y si pierdo? ¿Y si al juez no le importa la firma falsificada? ¿Y si las conexiones de Carlos son más fuertes que mi evidencia? ¿Y si termino sola con un bebé y nada? Y debajo de todos esos pensamientos, el que más había estado evitando, ¿y si no soy suficiente? Me senté, colgué las piernas por el lado de la cama. Mis pies tocaron el suelo de madera fría. El reloj de la mesita de noche marcaba las 3:11. Cogí mi teléfono. El número de Carlos seguía en mis contactos, aún guardado bajo el emoji de corazón que había puesto en nuestra segunda cita, cuando todo era nuevo y posible y lleno de luz. Mi pulgar se detuvo sobre su nombre. Una llamada. Podría hacer una llamada y hacer que todo esto se detuviera. Firmar los papeles, marcharme, dejarle la casa, el dinero, la vida. Podría desaparecer, empezar de nuevo en algún lugar tranquilo, donde nadie supiera mi nombre, ni el de mi padre, ni el nombre del hombre que me había destrozado. Una llamada. En cambio, abrí un mensaje de texto. Escribí 3 palabras. Te echo de menos. Las miré fijamente. El cursor parpadeó después del punto. 3 palabras en una pantalla brillante en una habitación oscura. Las borré. Las volví a escribir. Te echo de menos. Las borré. Escribí. Echo de menos a quien creía que eras. Borré eso también. La pantalla se apagó. Me quedé allí, sosteniendo un teléfono vacío, sosteniendo el peso de Cassie. No envié nada. En cambio, llamé a Ana a las 3:22 de la mañana. Ana contestó al segundo timbrazo. Sin somnolencia, sin irritación, solo un «Hola». Casi le llamo, dije. Una pausa. Casi le envío un mensaje. Lo escribí 2 veces. Pero no lo hiciste, dijo Ana. No, sabes la clave, María. No lo hiciste. Se quedaron al teléfono durante 11 minutos. Ana no me dio lecciones, no me dio consejos, no dijo, te mereces algo mejor, o no vale la pena, o ninguna de esas cosas que son verdad pero inútiles a las 3 de la mañana. Simplemente se quedó en la línea, respirando, presente. Después de colgar, fui a la habitación del bebé. No encendí la luz. La luz de la calle de fuera bañaba la habitación en ámbar. Todo era sombra y oro. La cuna, el cambiador, la mecedora en la esquina. Me senté en la mecedora y empecé a balancearme. Lento, constante. La silla crujía suavemente con cada movimiento. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. El bebé se acomodó. La casa se asentó. El mundo se redujo al sonido de la madera contra la madera, y la luz ámbar, y el ritmo lento de una mujer que se mantenía unida. Me balanceé hasta que salió el sol. 5 días después apareció el artículo. El abogado de Carlos lo había filtrado a un blog local de Sociedad. El titular decía: la esposa de un prominente abogado hace afirmaciones descabelladas en amargo divorcio. El artículo pintaba a Carlos como un hombre razonable y exitoso, victimizado por una esposa hormonal e irracional que hacía acusaciones sin fundamento para extorsionar un generoso acuerdo. El artículo usaba la palabra inestable 3 veces. Ana me envió la captura de pantalla con un mensaje de una sola línea. No lo leas. Por supuesto que lo leí. Cada palabra, la forma en que presionas un moratón para ver si todavía duele. Siempre duele.
Luego leí los comentarios. Extraños con fuertes opiniones sobre una mujer a la que nunca habían conocido. Cazafortunas, típica situación de trampa con bebé. Probablemente la dejó porque está loca. Mujeres como esta dan mala fama a todas las mujeres. Leí cada comentario, todos y cada uno, incluso los que me hacían temblar las manos y la garganta, porque necesitaba saber qué decían. Siempre lo hacemos, incluso cuando sabemos que dolerá, especialmente cuando sabemos que dolerá. Dejé el teléfono, miré por la ventana. Los árboles de octubre estaban casi desnudos, despojados de todo lo que habían pasado toda la primavera y el verano cultivando. No me conocen, pensé. No saben lo que hizo. No saben de la firma falsificada, ni de la empresa fantasma, ni del ático que compró con mi dinero. Son extraños en Internet juzgando a una mujer que nunca han conocido, basándose en una historia contada por el hombre que la destrozó. Y la verdad no necesita su aprobación. Javier respondió en menos de 24 horas. Una contrademanda por difamación contra el blog. Una moción para sellar los procedimientos de divorcio. El juez concedió ambas en menos de 48 horas. El artículo fue retirado, pero el daño persistió como el humo después de un incendio. Todavía podías olerlo, incluso después de que las llamas se hubieran apagado. La fecha de la audiencia llegó un jueves a principios de noviembre. Yo tenía 9 meses de embarazo, con fecha de parto en 11 días. El bebé estaba bajo, presionando mi pelvis con el peso impaciente de alguien listo para llegar. Me desperté a las 5 de la mañana. Elena ya estaba en la cocina. Café hecho, tostadas en un plato, un vaso de zumo de naranja. «Come», dijo Elena. «Todo». Comí. No saboreaba nada, pero comí, porque Elena me lo dijo, y porque el bebé lo necesitaba, y porque a veces tienes que alimentar la máquina, incluso cuando la máquina se siente rota. Me vestí con un vestido azul marino, de corte sencillo, sin adornos. Llevaba la fina cadena de oro de mi madre al cuello, sin más joyas. Elena me trenzó el pelo, una trenza francesa, pulcra y apretada. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti», dijo Elena, sus dedos firmes en mi pelo. Cerré los ojos, dejando que las palabras se asentaran. Llegamos al juzgado a las 8:45. Javier ya estaba allí, maletín abierto, documentos dispuestos sobre la mesa, con la precisión de un jugador de ajedrez montando el tablero. José estaba sentado en la galería, tercera fila, asiento de pasillo. Llevaba un traje gris que lo hacía parecer un caballero mayor cualquiera que asistía a la corte. Callado, invisible, solo una cara más. Carlos llegó a las 8:55, lo suficientemente tarde como para hacer una entrada, pero lo suficientemente temprano como para evitar una reprimenda. El señor Delgado caminaba a su lado, llevando un maletín más nuevo y brillante que el de Javier. Carlos vestía un traje de carbón y una corbata azul. Tenía el pelo recién cortado, los zapatos pulidos. Me vio y sonrió con desdén. Esa sonrisa lo decía todo. Decía, «Voy a ganar». Decía, «Trajiste un cuchillo a un tiroteo». Decía, «Sigues siendo la chica sin conexiones, sin dinero y sin poder, y esto va a terminar como lo planeé». El juez Callaway entró a las 9:00. 62 años, canoso, gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello. Llevaba 23 años en el estrado. Lo había visto todo. Los trajes de carbón y los zapatos pulidos no lo impresionaban. Javier presentó las pruebas. No se apresuró. No hizo aspavientos. Expuso cada pieza como un albañil pone ladrillos. Uno a la vez, nivelado, recto, construyendo algo que no podía ser derribado. Primero, la firma falsificada.
Javier presentó el documento de la segunda hipoteca que llevaba mi nombre. Luego, presentó el análisis de expertos en caligrafía. 14 puntos de divergencia entre la firma del documento y mis muestras de escritura verificadas. El experto concluyó con razonable certeza que la firma no era mía. Carlos se removió en su asiento. Segundo, la empresa fantasma. Javier mostró el registro corporativo del paraíso fiscal, los extractos bancarios que mostraban depósitos de los ingresos del bufete de Carlos, el rastro de transacciones que conducía de la empresa fantasma al ático de Salamanca. La mandíbula de Carlos se apretó. Tercero, el ático. Javier presentó la escritura de propiedad, el contrato de alquiler con el nombre de Laura del Río, la fecha de compra, 8 meses antes, coincidiendo precisamente con el mes en que anuncié mi embarazo a Carlos. El señor Delgado objetó: relevancia, su señoría. Un hombre casado que compra una propiedad para su amante usando bienes gananciales mientras su esposa está embarazada. El juez Callaway dijo con voz plana: determinaré la relevancia, letrado. Objeción desestimada. Cuarto, el vaciado sistemático de las cuentas conjuntas. Extractos bancarios, 18 meses de transferencias metódicas, calculadas, una lenta hemorragia que me dejó sin nada. Quinto, el vídeo. Javier reprodujo la grabación de Ana. La voz de Carlos llenó la sala. Segura, burlona, cruel. Realmente creyó que me quedaría con una mujer cuya mayor ambición era comprar cojines. La sala quedó en silencio cuando el video terminó. Carlos miró al frente. Su rostro se había vuelto del color de la ceniza. El señor Delgado objetó cada prueba. El juez Callaway desestimó todas las objeciones, una por una, como si espantara moscas. Luego, el señor Delgado intentó su último movimiento. Se puso de pie, se arregló la corbata, se aclaró la garganta con la gravedad teatral de un hombre que creía que aún tenía una carta que jugar. Su señoría, dijo, tenemos serias preocupaciones sobre la fuente de la representación legal de la señora Torres. Ella afirma no tener recursos financieros independientes, sin embargo, ha contratado a un abogado de este calibre. Hizo un gesto hacia Javier, como si Javier fuera una prueba en sí mismo. Solicitamos total transparencia financiera por parte de la señora Torres. ¿Quién está financiando esto? Javier se puso de pie lentamente. Su señoría, dijo, estaremos encantados de proporcionar total transparencia financiera. De hecho, la acogemos con satisfacción. Metió la mano en su maletín y sacó un solo documento. Se lo entregó al alguacil. El alguacil se lo entregó al juez. El juez Callaway lo leyó. Sus cejas se levantaron, no dramáticamente, solo una fracción, como podrían levantarse si hubiera esperado lluvia y en cambio hubiera visto un relámpago. Me miró a mí, luego al documento, luego a Carlos. Señor Torres, dijo el juez. Se quitó las gafas de lectura, las dejó sobre el estrado. Antes de continuar, quiero asegurarme de que comprende el panorama completo de lo que está sucediendo aquí. Carlos levantó la vista, confundido, cauteloso. ¿Quién es su padre?, preguntó el juez Callaway. La sala se quedó inmóvil. Carlos parpadeó. ¿Perdón? Su padre, el padre de su esposa. ¿Sabe quién es? Carlos me miró a mí, a Javier, al señor Delgado, que se había quedado muy quieto. Luego volvió a mirar al juez. Me dijo que su padre estaba distanciado. Dijo, su voz había perdido su pulcritud. Sonaba delgada, incierta. Dijo que no tenía dinero familiar ni conexiones. Dijo que su padre, dijo el juez Callaway lentamente, cada palabra colocada como una piedra, es José Ashford. Silencio.
No el silencio cortés de una sala de audiencias esperando la siguiente declaración. El silencio sin aire de una habitación donde todos han dejado de respirar al mismo tiempo. El rostro de Carlos se vació. El color abandonó sus mejillas, sus labios, la piel alrededor de sus ojos. Se puso blanco, como el papel en blanco, vacío. Las puntas de los dedos del señor Delgado se resbalaron de entre sus dedos y cayeron ruidosamente sobre la mesa. Jose Ashford, Ashford Industries, Forbes 400, edificios y hospitales y dotaciones universitarias que llevaban su nombre en toda España. Un hombre cuyo equipo legal había defendido casos ante el Tribunal Supremo. Un hombre cuyo patrimonio neto superaba el potencial de ingresos de Carlos a lo largo de su vida por un factor que requería notación científica. Eso no es posible, susurró Carlos. Lo miré al otro lado de la sala, a través de la distancia entre la mujer que había sido y la mujer en la que me estaba convirtiendo. Miré al hombre que había pintado la habitación del bebé de verde salvia y vaciado mi cuenta bancaria y comprado un ático a su amante y brindado con champán mientras yo estaba sentada en el suelo de la cocina. Lo miré y dije, nunca te mentí, Carlos, nunca preguntaste. 6 palabras, calladas, firmes, devastadoras. El juez decretó un receso de 10 minutos. Carlos se sentó en la mesa del acusado, inmóvil. El señor Delgado se inclinó y le susurró furiosamente. En la galería, Sofía Torres se había puesto del color de la leche vieja. Caminé hacia el pasillo. José estaba allí, apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos. No dijo nada. No dijo, te lo dije, ni, ¿estás bien? Ni lo tenemos. Simplemente me entregó una botella de agua y se puso a mi lado. Bebí el agua. Mis manos estaban firmes. Me di cuenta de eso. Después de todo, después de la cuenta bancaria vacía y los papeles del divorcio en la entrada y los terrores de las 3 de la mañana y los comentarios de los extraños y el video de mi marido burlándose de mí ante una sala llena de colegas que reían. Mis manos estaban firmes. Me sorprendió. La sesión se reanudó a las 9:47. La dinámica en la sala había cambiado. Se podía sentir en el aire como se puede sentir una tormenta acercándose antes de que caiga la primera gota. La energía había invertido su polaridad. Carlos, que había entrado en la sala sonriendo, ahora estaba sentado rígidamente en su silla, con las manos planas sobre la mesa, como para evitar que temblaran. El señor Delgado se puso de pie. Su señoría, a la luz de esta nueva información, solicitamos respetuosamente un aplazamiento para reevaluar. Denegado, dijo el juez Calloway. No levantó la vista de los documentos. Ha tenido tiempo suficiente para prepararse. Proceda. Javier se levantó. Este fue el movimiento final. El argumento de clausura, construido no sobre la retórica, sino sobre una evidencia tan abrumadora que la retórica habría sido redundante. Su señoría, dijo Javier, los hechos ante el tribunal son los siguientes. Los enumeró uno por uno con la voz tranquila y mesurada de un hombre que sabía que no necesitaba alzarla. El acuerdo prenupcial en el que Carlos había insistido y que yo había firmado de buena fe, contenía una cláusula de infidelidad. El artículo 12, párrafo 4. La infidelidad probada por cualquiera de las partes anulaba el acuerdo en su totalidad. La aventura de Carlos con Laura del Río estaba documentada, fotografiada, públicamente reconocida. El prenupcial era nulo. La firma falsificada en la segunda hipoteca constituía fraude criminal. Ya se había presentado una remisión a la oficina del fiscal. La empresa fantasma y sus activos ocultos
constituían desacato al tribunal, dado que Carlos había presentado declaraciones financieras juradas que no mencionaban ni la empresa ni la propiedad del ático. El vaciado sistemático de las cuentas conjuntas durante 18 meses constituía abuso financiero según la Ley de Relaciones Domésticas de España. Javier dejó su blog de notas legal. En resumen, su señoría, el señor Torres ha mentido a su esposa, ha mentido a este tribunal, ha falsificado su firma, ha ocultado activos, ha comprado una propiedad para su pareja extramatrimonial utilizando fondos matrimoniales, y ha hecho todo esto mientras su esposa estaba embarazada, porque creía que ella no tenía recursos, ni familia, ni nadie que luchara por ella. Javier hizo una pausa, dejando que el silencio cobrara peso. Se equivocaba. Carlos intentó hablar. Se levantó a medias de su silla. Su señoría, ¿puedo explicar? Señor Torres. La voz del juez Calloway cortó la sala como una cuchilla plana. Siéntese. Carlos se sentó. He presidido este estrado durante 23 años, dijo el juez Calloway. He visto divorcios contenciosos, amargas disputas por la custodia, feos desacuerdos financieros. Pero rara vez he visto un caso en el que una de las partes haya intentado destruir a la otra de forma tan minuciosa y deliberada. Hizo una pausa. Miró a Carlos por encima del borde de sus gafas. Usted presentó declaraciones financieras fraudulentas a este tribunal. Falsificó la firma de su esposa en un documento hipotecario. Vació sistemáticamente los bienes gananciales durante un periodo de 18 meses. Compró una propiedad de lujo para su pareja extramatrimonial, utilizando dinero que pertenecía en parte a su esposa embarazada. Y lo hizo todo esto, dijo, su voz bajando, creyendo que ella no tenía a nadie, ni recursos, ni recurso. Otra pausa. El reloj en la pared tic-taqueaba, tic-taqueaba, tic-taqueaba. Usted convirtió su aislamiento en un arma, contó con su impotencia, y cuando lo había tomado todo, lo celebró. La cabeza de Carlos cayó, no de vergüenza, sino en el reconocimiento de una derrota total e irreversible. El juez Calloway dictó su fallo. Custodia total del nasciturus para María Torres. Uso exclusivo de la vivienda conyugal. Una pensión alimenticia significativa basada en el nivel de vida establecido durante el matrimonio. Restitución total de todos los activos malversados. Una remisión penal al fiscal por la firma falsificada. Y el acuerdo prenupcial, el documento que Carlos había exigido como condición del matrimonio, fue declarado nulo. Cada activo que Carlos había intentado proteger estaba ahora sujeto a distribución equitativa. La casa, las cuentas de inversión, la empresa fantasma, el ático, todo. Me senté con las manos cruzadas en el regazo. No lloré, no sonreí, no miré a Carlos. Me senté perfectamente inmóvil y dejé que las pruebas hablaran, como Javier había dispuesto que hablaran. Y yo era la persona más poderosa en esa sala, precisamente porque no dije nada. Esa fue la victoria de la dignidad. Y en la galería, los colegas que se habían reído cuando Carlos se burlaba de los cojines de su esposa, observaron en silencio cómo la carrera, la reputación y el futuro de un hombre se desintegraban en tiempo real. Esa fue la victoria de la verdad. En el pasillo después del fallo, yo caminaba hacia el ascensor cuando una voz me detuvo. Señora Torres. Me giré. Laura del Río estaba a 1,5 metros de distancia. Ojos enrojecidos, mandíbula tensa, manos juntas delante de ella como si sostuviera algo invisible. Todos en el pasillo se tensaron. Ana se acercó. La mano de Javier se movió hacia su teléfono, pero Laura no atacó. Me dijo que era abusiva, dijo Laura,
su voz plana, agotada, controladora. Dijo que lo había atrapado con el embarazo. Dijo que el matrimonio llevaba años terminado y que usted se negaba a dejarlo ir. Una pausa. Le creí. La miré. Realmente la miré, más allá de los pómulos afilados y el vestido caro. Vi a una mujer de 28 años, embarazada, de pie en el pasillo de un juzgado, dándose cuenta de que el hombre que había elegido era una mentira envuelta en un traje de carbón. Es muy convincente, dije, no con rabia, no con satisfacción, con algo que vivía en el complicado espacio entre la comprensión y el agotamiento. Laura asintió, se dio la vuelta, se fue. Sus tacones sonaron contra el suelo de mármol, haciéndose más suaves con cada paso hasta que desaparecieron. Ella tendría su propia cuenta con Carlos Torres, pero esa era su historia, no la mía. No gané porque fuera rica, pensé, viendo a Laura desaparecer por la esquina. Gané porque tenía razón. El dinero solo se aseguró de que alguien escuchara. 3 semanas después, me senté en la mecedora de la habitación del bebé y abracé a mi hija por primera vez. 3 kilos y 300 gramos, nacida a las 2:27 de la mañana un martes de noviembre. Pelo oscuro, pulmones fuertes. Llegó al mundo gritando, como si ya tuviera opiniones al respecto. La llamé Isabel. Isabel Grace Ashford Torres, susurré en la suave coronilla de la cabeza de mi hija. El bebé olía a leche y a algodón limpio y a algo indefinible que yo pasaría el resto de mi vida asociando con este momento exacto. José llegó al hospital 40 minutos después del nacimiento. Había estado sentado en la sala de espera durante 11 horas. Elena había intentado que se fuera a casa. Él se había negado. Se paró en el umbral de la habitación del hospital, mirando a su hija sosteniendo a su nieta. Tenía los ojos rojos, sus manos temblaban más de lo normal. «Pasa», dije. Cruzó la habitación, se sentó en la silla junto a la cama. Le coloqué a Isabel en los brazos, con cuidado, como si le entregara un pedazo de sol. José miró al bebé, su aliento se entrecortó por un momento. El multimillonario, el presidente, el hombre que dirigía consejos de administración y moldeaba industrias, desapareció por completo. En su lugar, solo había un abuelo sosteniendo a una niña de 3 kilos que no conocía su nombre, ni su patrimonio neto, ni nada de él, excepto que sus brazos eran cálidos y su latido era constante. «Tiene la barbilla de tu madre», dijo. Su voz se quebró en la palabra madre. Sonreí. «Tiene tu terquedad». Se negó a salir durante 3 horas después de que comenzara el parto. «Eso no es terquedad», dijo José. «Eso es timing estratégico». Nos sentamos en silencio. El hospital zumbaba a nuestro alrededor. Las máquinas emitían pitidos suaves en habitaciones distantes. Las enfermeras pasaban por el umbral con pasos decididos. Pero dentro de esta habitación, el tiempo se ralentizó, casi se detuvo. «Me perdí 6 años», dijo José, sin apartar la vista del bebé. «Me perdí tu boda, tu casa, tu vida. Me senté en mi oficina y respeté tus deseos, y fue lo más difícil que he hecho en mi vida». «Lo sé», dije. «Lo segundo más difícil», continuó, «fue sentarme en ese juzgado y no acercarme a Carlos Torres y romperle la mandíbula». Me reí. Una risa de verdad, la primera en meses. Me dolieron los puntos, pero no me importó. Isabel durmió a través de ella. Aparentemente, tenía la capacidad de su madre de dormir a través del ruido cuando le convenía. Las semanas que siguieron fueron tranquilas, el tipo de tranquilidad que viene después de una tormenta, cuando el aire está limpio y el suelo está mojado, y el mundo se ve diferente porque algo ha sido arrastrado. Carlos se declaró culpable del cargo de falsificación.
Su abogado negoció que la pena pasara de delito grave a delito menor, pero el Colegio de Abogados de Madrid realizó su propia investigación. Encontraron irregularidades adicionales en su práctica, discrepancias en la facturación, mala gestión de fondos de clientes. El tipo de cosas que podrían haber pasado desapercibidas si nadie hubiera estado buscando. Ahora, alguien estaba buscando. Carlos perdió su licencia para ejercer la abogacía. El bufete lo despidió de inmediato. Ricardo del Río, cuya hija Carlos había estado usando como escalera profesional, firmó personalmente la carta de despido. Sofía dejó de devolver las llamadas de Carlos. Les dijo a las de su club de lectura que Carlos estaba pasando por una transición difícil y cambiaba de tema cada vez que se mencionaba su nombre. Laura lo dejó la semana siguiente a la audiencia. Se mudó de nuevo a la casa de su padre en La Moraleja. Ella tampoco le devolvió las llamadas. Ana me contó los detalles. Yo no había preguntado, pero Ana me los contó de todos modos, porque Ana creía en el valor terapéutico de ver cómo el karma hacía su trabajo. Está viviendo en un estudio en Leganés, dijo Ana, encima de una tintorería. Yo estaba amamantando a Isabel cuando Ana me lo dijo. Hice una pausa. Sentí algo, no satisfacción, no lástima exactamente, solo distancia. Él era un capítulo que había terminado de leer. Las páginas seguían allí si las buscaba, pero la historia había avanzado. Espero que lo supere, dije. Ana levantó una ceja. Eres mejor persona que yo. No, dije. Simplemente ya no tengo espacio para la rabia. Ella ocupa todo el espacio. Miré a Isabel, que se había quedado dormida al pecho, saciada y en paz. Todo el espacio del mundo. Pasaron los meses. Noviembre se convirtió en diciembre. Enero. Cayó nieve en Madrid y cubrió el jardín donde yo había plantado flores la primavera pasada. Las flores se habían ido, pero las raíces seguían allí, bajo la tierra helada, esperando. Yo volví a levantarme a las 3 de la mañana, pero esta vez fue porque Isabel tenía hambre, no porque el mundo se estuviera acabando. Me senté en la mecedora de la habitación verde salvia y alimenté a mi hija. La luz de la calle de fuera proyectaba el mismo brillo ámbar de siempre. La misma luz, la misma habitación, la misma mecedora. Pero todo era diferente. Miré alrededor de la habitación del bebé, las paredes que Carlos había pintado, la cuna que había montado, la habitación que él había construido como un accesorio en una actuación. Y pensé en lo extraño que era que la habitación más hermosa de la casa hubiera sido construida por un hombre que no se lo tomó en serio en absoluto. Y sin embargo, la habitación seguía siendo hermosa, cálida, segura, porque la belleza no pertenece a la persona que la crea, pertenece a la persona que vive en ella. Me balanceé con Isabel de un lado a otro. La silla crujía suavemente. La respiración del bebé era lenta y uniforme. Afuera, la nieve caía en cortinas silenciosas. Pensé en lo que le diría a mi yo más joven. La chica que escondió el nombre de su padre porque quería ser amada por quien era. La chica que vestía ropa de grandes almacenes y conducía un coche de segunda mano y nunca mencionaba la tarjeta de presentación en el cajón de su mesita de noche. ¿Se equivocó al hacer eso? Le di la vuelta a la pregunta como a una piedra en mi mano. No, no se equivocó al querer eso, al querer ser amada por sí misma, al querer un hombre que la eligiera sin saber lo que ella traía consigo. Ese deseo era puro, verdadero, bueno. Pero Carlos falló la prueba. Y la lección no era que no se pueda confiar en la gente. La lección no era que el amor sea una trampa, o que la honestidad sea ingenua, o que el dinero sea la única protección real. La lección era más sencilla que eso.
La gente que te ama no necesita que seas menos de lo que eres. Eso era todo. Un hombre que realmente la amaba no habría necesitado que fuera más pequeña, más pobre, menos conectada, menos protegida. Un hombre que realmente la amaba habría dicho: tu padre es un multimillonario. ¡Qué increíble! Cuéntame sobre él. Carlos necesitaba que yo fuera menos para poder sentirse más. Y cuando encontró a alguien que podía hacerlo sentir más sin tener que fingir, me tiró como un recibo de una tienda a la que nunca volvería a visitar. La puerta de la prisión había estado abierta todo el tiempo. Yo había sido mi propia carcelera, y Carlos, con toda su crueldad y cálculo, me había liberado accidentalmente. 6 meses después de la audiencia, entré en las oficinas de Ashford Industries por primera vez en 7 años. El edificio era de cristal y acero, 42 pisos en el centro de Barcelona. Había crecido corriendo por esos pasillos, haciendo los deberes en la oficina de mi padre, comiendo con las secretarias que me daban galletas extra. Pero no estaba allí como la hija de Joseph Ashford. No exactamente. Estaba allí como la nueva miembro del equipo de desarrollo corporativo. Yo había obtenido un MBA de EEA Business School antes de conocer a Carlos. Me había graduado con honores. Había sido reclutada por 3 empresas y las había rechazado todas, porque Carlos dijo que su carrera debía ser lo primero, porque Carlos dijo que uno de los dos debía centrarse en el hogar, porque Carlos dijo que sería más sencillo si yo me retiraba. Me había retirado durante 6 años. Ahora estaba dando un paso adelante. Isabel venía conmigo en un portabebés atado a mi pecho. 6 meses y ya poseía el talento de su abuelo para parecer impasible ante los grandes edificios. José nos recibió en el ascensor. Miró a su hija con su blazer y tacones, a su nieta dormida contra su pecho, e hizo algo que solo le había visto hacer 3 veces en toda mi vida. Lloró. Una lágrima, solo una. Se la secó rápidamente, se aclaró la garganta, se arregló la corbata. Tu oficina está en el piso 37, dijo. De esquina, hice que pusieran ventanas adicionales. No tenías por qué hacerlo, dije. Lo sé, respondió. Quería. Caminamos juntos por el edificio. Los empleados asintieron. Algunos se quedaron mirando. La noticia se había extendido. La hija de José Ashford, la que nadie conocía, la que se había escondido a plena vista durante 6 años, mientras su marido intentaba destruirla sistemáticamente. Sentí sus ojos, no me importó. Que miraran, que vieran a una mujer que había sido vaciada y se había llenado de nuevo. Que vieran a una madre llevando a su hija hacia un futuro que ella había construido con sus propias manos y su propio nombre. Mi oficina estaba en el piso 37, de esquina. Ventanas adicionales. La vista mostraba el horizonte de Barcelona, extendiéndose hacia el puerto. En los días claros se veía la Sagrada Familia. Puse mi bolso en el suelo, ajusté a Isabel en el portabebés, me senté en mi silla, encendí mi ordenador. Tenía trabajo que hacer. Esa noche, después de que José hubiera sostenido a Isabel durante 1 hora y hubiera hecho 3 llamadas telefónicas con un bebé durmiendo en su hombro, después de que Elena hubiera preparado la cena y Ana hubiera llamado para decirme, cuéntamelo todo sobre el primer día. Después de que Isabel se hubiera bañado, tomado su biberón y escuchado su canción de cuna, me senté sola en el salón de mi casa de Madrid. Mi casa ahora, plena, legal, irrevocablemente mía. Cogí mi teléfono. Una notificación de mi aplicación bancaria. Mi primer cheque de pago había sido depositado. Mi salario, mi dinero, ganado con mi mente, mi esfuerzo y mi nombre.
Revisé el saldo. No cero, ni de cerca. Sonreí, cerré la aplicación, dejé el teléfono sobre la mesa. La casa estaba en silencio. El monitor del bebé brillaba en verde en el estante, mostrando el suave subir y bajar de la respiración de Isabel. Fuera, el viento de primavera se movía por el jardín, donde nuevos brotes estaban brotando a través de la tierra que había estado helada todo el invierno. Me recosté en el sofá, cerré los ojos. Mi saldo ya no era cero. Nunca lo volvería a hacer. ¿Significa eso que todo es perfecto ahora? Qué pregunta más tonta. Nada lo es. Todavía me despierto algunas noches y siento un eco de ese miedo, esa vulnerabilidad. A veces miro a Isabel y pienso en la fuerza que tendré que darle, en las lecciones que querré enseñarle sobre la vida y el amor, sobre cómo discernir entre lo real y la farsa. ¿Será diferente su camino? ¿O tendré que verla tropezar como yo? No lo sé. Lo que sí sé es que ya no tengo miedo de la caída. He estado en el fondo y he vuelto a subir. Y eso, supongo, es una especie de paz. Una paz desordenada, imperfecta, pero absolutamente mía. Y hoy, a pesar de todo, es suficiente.